La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la ponemos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Bienvenidos. Muy buen día. Muchas gracias al programa Somos Más que Medicina por la oportunidad de brindar nuestra experiencia en el tema de discapacidad. Mi nombre es Ramiro Noches, soy una persona con discapacidad física, usuario de silla de ruedas, pero también utilizo muletas. Recientemente, en noviembre del año pasado, concluí mi CRPensum, concluí mis estudios de ciencia política. Y estamos ahorita a la espera de que nos den la fecha para el examen privado y posteriormente concluir también la tesis, ¿verdad? Concluirla y defenderla. Bien, la intención de este programa va a ser poderles compartir a ustedes el espacio, el ambiente y lo que significa la discapacidad, pero desde una perspectiva un poquito distinta, ¿verdad? Queremos hacerlo dinámico, queremos compartirles lo que se vive cuando se es una persona con discapacidad. Quiero aprovechar y darle gracias a la doctora Pamela Zipaque por la oportunidad que me ha dado de elaborar este material, que vamos a presentarlo en varias sesiones posteriormente, pero iremos desarrollando diferentes temas. Queremos empezar con el tema de educación inclusiva. Hace 5 años yo inicié mis estudios en la Universidad de San Carlos. Anteriormente, hace el siglo pasado, yo también quise estudiar precisamente en la Universidad de San Carlos, pero en ese entonces yo quería estudiar ingeniería en sistemas y la situación era muy complicada para iniciar las clases. Total que ahora se me dio la oportunidad y les voy a ir compartiendo cuáles fueron mis motivaciones para estudiar esta carrera, ¿verdad? Pero más que hablar de Ramiro Noches, lo que queremos es hablar de discapacidad, ¿sí? Lo que representa el tema, cómo se ha desarrollado y cómo se va implementando a nivel de la Universidad de San Carlos el tema de la inclusión, de la educación superior inclusiva y los diferentes retos que todavía están pendientes por atender. Hay situaciones muy interesantes, pero vamos a empezar desde el principio, ¿verdad? Para poder ingresar como estudiante con discapacidad se requiere de un certificado médico. En el caso mío, pues estuve investigando dónde lo podría obtener y esto le había sucedido también a otras personas previo a mi caso, ¿verdad? Estuvimos viendo si podíamos obtener ese certificado, ya sea por el Ministerio de Salud o por el ICS o alguna institución, pero lamentablemente no se logró, ¿verdad? Así que tuve que pagar por ese certificado, me costó 200 quetzales. La situación de las personas con discapacidad en general es de pobreza y pobreza extrema. Entonces 200 quetzales pues es una suma respetable y para nosotros, ¿verdad?, poderlo incluir. Entonces es una de las primeras barreras que encontramos. El segundo aspecto que yo quisiera hacer mención trata de una unidad específica que tiene la universidad, la unidad de bienestar estudiantil, que atiende particularmente a las personas con discapacidad. Si bien esta unidad me ayudó tremendamente y gracias a ella estoy acá, 5 años después con mi carrera concluida, el edificio está en un tercer nivel, o sea, yo no puedo acceder a este espacio. Algo que me sucede en muchísimos espacios y que en mi misma escuela de ciencia política enfrenté. De hecho, yo recuerdo que en una oportunidad yo solicité
que se pudieran modificar los baños, porque no tenemos en la Escuela de Ciencia Política baños accesibles, por lo menos no para hombres. Entonces me dijeron que lamentablemente no se podía porque el edificio es patrimonio cultural y entonces que no se podía modificar. Lamento mucho esa decisión porque yo también tengo derecho, yo también soy ser humano y lo que me recomendaron es, bueno, vaya al baño de rectoría, ahí sí puede, es un baño accesible para usted, pero no es tan fácil como eso, ¿verdad? Son situaciones complejas, difíciles, y les digo, tuve mucho apoyo. Mi primera experiencia fue con la coordinadora de la carrera, quien finalmente me apoyó, la maestra Kobush. Ella se tomó el trabajo de apoyarme al principio de la carrera, y habían 2 aulas, pero yo escogí una donde había otro compañero con el que trabajábamos juntos para la misma institución y había otra persona con discapacidad, que luego ya lo conocí. Entonces me quedé ahí con ellos y lo que hacían era que me facilitaban una mesa para que yo pudiera tomar mis clases y esa aula tenía rampa. Entonces eso me facilitaba, ¿verdad? Fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy agradable poder llevar a cabo esto, porque no sé, creo que hay todavía mucho prejuicio, muchas situaciones que no hemos superado en la Universidad de San Carlos. Pero yo soñaba con ser sancarlista y se concretó mi ilusión, ¿verdad? Tuve muchísimo apoyo de catedráticos y de mis compañeros. Fue fantástico. Tan solo recuerdo una experiencia complicada que tuve con un catedrático de todos con los que recibí clase. Y bueno, le agradezco porque al final él era un excelente catedrático. Pero sí tuvimos una situación porque creo que no hubo una comprensión clara de las dificultades que enfrentamos las personas con discapacidad para acceder a la educación superior. En fin, fue una experiencia muy interesante y sobre todo valiosa, ¿verdad? Logré un promedio muy, pues para mí es muy significativo, ¿verdad? Un 85% es mi promedio, pero la mayoría de mis clases fueron dadas en forma virtual, aunque cuando ya nos pidieron que retornáramos a la presencialidad, yo hubiera preferido continuar con los estudios presenciales, pero la mayoría de mis compañeros optaron porque fueran en forma virtual, porque les facilitaba a varios que vivían inclusive fuera de la ciudad el hecho de las clases virtuales, ¿verdad? Me perdí esa experiencia, aunque sí tuve una temporadita corta de experiencia presencial. Y es bien interesante, ¿saben? Les voy a compartir algo. Porque yo, como no conocía el campus, ni tampoco cómo iba a funcionar todo el sistema, me recuerdo que el primer parqueo que me dieron estaba por Calusac. Preguntando, ¿verdad? Porque no tenía idea de nada ahí. Entonces me dijeron dónde me podía ubicar. Y a raíz de esto, yo dejaba mi carro, pero tenía que pedir apoyo para bajar la silla de ruedas. Y les juro que fue algo maravilloso. Porque en todas las oportunidades que necesité bajar o subir la silla de ruedas, nunca faltó un alma bondadosa que me apoyara para realizarlo, ¿verdad? Eso me impresionó por ese espíritu de camaradería y apoyo que tuvieron hacia mí, lo cual me hizo, pues, sentirme contento, motivado, agradecido. Entonces, al principio, yo me recuerdo que llegaba tipo 4 de la tarde, porque el tráfico se ponía insoportable y los parqueos también se perdían, ¿verdad? Entonces, yo llegaba a las 4 de la tarde, pedía favor, probablemente el señor que lavaba carros o alguien por ahí venía y me bajaba la silla de ruedas. Y empezaba yo mi trayecto hacia el M5, donde estaba la Escuela de Ciencia Política. A mí me servía para hacer ejercicio, ¿verdad? Era una actividad muy interesante, muy agradable, ¿verdad? Pues básicamente me echaba mis 2 kilómetros de ejercicios empujándome. Era un poquito complicado, ¿verdad? Pero en términos generales bastante accesible,
a lo que yo conocí en el pasado de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Entonces, hacía mi trayecto, llegaba con la lengua de fuera, por supuesto, pero muy agradable, una experiencia muy bonita realmente. En el camino iba encontrando conocidos y platicábamos un ratito aquí, un ratito por allá, algunas fotos se tomaron, etcétera, ¿verdad? A la salida, entonces yo tenía que ir a donde estaba mi carro, ¿verdad? Y me daba un poco de pena ya no encontrar a alguien que me ayudara a subir la silla de ruedas. Pero afortunadamente eso nunca pasó. Todo el tiempo siempre había gente que se quedaba ahí o iba caminando, y más de alguna persona me pesqué por ahí para que me apoyara a realizar el trabajo, lo cual ellos hacían de buen gusto, ¿sí? Se los agradezco quienes hayan sido, porque realmente me ayudaron mucho. Esperaba entonces a que se vaciara un poco el parqueo, la salida de los carros, ¿verdad? Y de ahí ya me venía para mi casa. Pero la experiencia era bien interesante. De repente uno de mis compañeros notó que yo me iba, ¿verdad? Entonces me dijo, te acompaño. Y bueno, me acompañó, pero ya me iba empujando. Y luego ya todos me estaban empujando y yo no tenía cómo hacer mis ejercicios. Y bueno, me facilitaban el trabajo, pero realmente perdía la oportunidad de hacer mi ejercicio, ¿verdad? Eso lo estuve practicando por algún tiempo, pero nos pasó cosas interesantes, les cuento. Un día íbamos con otro compañero que también usa silla de ruedas, para entonces ya una catedrática se había dado cuenta de que yo dejaba el carro un poquito lejos y me dijo, le voy a conseguir un parqueo para personas con discapacidad, y efectivamente lo consiguió, ¿verdad? Entonces ya me quedaba frente a registro y parqueaba el carro ahí. Pues un día íbamos con mi compañero, que tiene mucha más habilidad para manejar la silla de ruedas que yo, y entonces cuando de repente venía saliendo un chico y sin duda no me vio, o no sé qué pasó, la cosa es que casi me atropella, ¿verdad? Con todo y la silla de ruedas. Fue una experiencia interesante también ver un carro ya venirse encima y uno en silla de ruedas, ¿verdad? Pero por supuesto que el muchacho se sintió todo avergonzado y apenado, etcétera. Pero bueno, eran gajes del oficio, ¿verdad? Ir aprendiendo y viviendo todas esas experiencias. Bueno, luego empezó el tema del COVID y empezamos a recibir las clases virtuales, ¿verdad? Yo soy informático y obviamente se manifestó claramente que los catedráticos no estaban preparados para esas clases. Tampoco los estudiantes, ¿verdad? Ya en el pasado yo había recibido algunos cursos virtuales y yo me sentía cómodo y tranquilo con esa modalidad de educación, pero definitivamente eso nos afectó, ¿verdad? En lo que los catedráticos pudieron establecer qué herramientas se iban a utilizar, unos utilizaban una, otros utilizaban otra, nos pasaba esto, nos pasaba lo otro, etcétera, ¿no? La universidad definitivamente, o por lo menos la Escuela de Ciencias Políticas, no estaba preparada para esta fase, ¿verdad? Se tuvo que improvisar. Habían algunos catedráticos más avanzados en tecnología que nos daban una mejor clase, y habían otros que era realmente muy complicado para ellos poderlas brindar. Pero se fue desarrollando los cursos y se fueron facilitando procesos. Sin embargo, nos pasaban muchas situaciones que les quiero ir compartiendo. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando yo me inscribí y el sistema, yo hice el pago, pero el sistema no lo registró. Entonces me descontó la plata, pero no me dejaba continuar con el proceso. Yo le dije bueno, me puse en contacto con el banco más rural y les dije, miren, tengo este problema. Bueno, me dijo, muy fácil, simplemente vaya a una agencia y a ver si lo resuelve. Pero no es tan fácil, porque, como les digo, soy usuario de silla de ruedas, entonces es complicado eso de estarse subiendo, bajando, pidiendo favor que le ayuden a uno a hacer ese movimiento. Sin embargo, debo reconocer que esto es todo un privilegio, porque el simple hecho de yo poder manejar, tener mi carro, ya me posiciona dentro de un porcentaje mínimo de privilegiados que tenemos esa posibilidad, ¿verdad? Lo cual yo agradezco mucho a la vida. Y ya tal vez en algún momento les comentaré cómo fue ese proceso de aprendizaje al manejo y mi licencia y todo. Pero
Total que vino el Ban Rural y me dijo que no, que ellos ya habían hecho la parte y que eso era el problema de la universidad. Los de la universidad me decían, no, el problema es del banco. Y bueno, les digo que pasé una buena temporada ahí en lo que me resolvían el asunto. Volví a pagar, obviamente, ¿verdad? Porque no estaba inscrito. Y posteriormente el Ban Rural me reintegró la plata. Pero, ¿por qué les comento esto? Bueno, yo soy una persona con discapacidad física, como les dije al principio de este programa. Pero, para una persona con discapacidad visual, esto es mucho, mucho más complicado, ¿sí? Hacer estos procesos, yo también soy informático y eso me ayuda, ¿no? Pero cuando una persona con discapacidad visual quiere hacer esos procesos, es sumamente complicado, ¿verdad? Es muy difícil y inclusive hemos platicado con compañeros la posibilidad de en algún momento proponerle a Ban Rural que reevalúen o revisen la aplicación, porque para las personas con discapacidad visual no es accesible. O sea, sí lo pueden utilizar 2 o 3, pero para la mayoría es muy difícil para poderlo utilizar, ¿verdad? Bueno, en el caso de la plataforma de la universidad es mucho más complejo porque les falta desarrollo, ¿sí? Por lo menos en la Escuela de Ciencia Política, las aplicaciones que hemos tenido ahí nos han dado problema, ¿verdad? La escuela no ha tenido técnicos informáticos que realmente puedan proveer el mejor servicio. Inclusive hubo un momento donde nos cambiaron la plataforma porque esta no funcionaba, ¿verdad? Pero se dieron cosas bien interesantes. Por ejemplo, algunos catedráticos eran muy empáticos y muy dispuestos a favorecer el proceso. En mi clase habíamos 3 personas con discapacidad. 2 éramos discapacidad física y 1 era discapacidad visual. Entonces, cuando se tiene este tipo de discapacidad, los procesos tienen que ser adecuados. Las metodologías de estudio, de enseñanza deben de ser adecuadas para este caso, ¿verdad? Lo platicamos y la mayoría de catedráticos pues fueron empáticos, ¿verdad? Y trataron de apoyar, pero había algunos que no, ¿verdad? Este fue uno de los que yo tuve conflicto, porque él venía y abría la sala y decía, bueno, ya están todos. Entonces el compañero con discapacidad visual le costaba ingresar a esa aula. Entonces me escribía, ¿verdad? Y me decía, mira, hazme la campaña, decía al licenciado que si me puede dar ingreso. Entonces yo venía y le decía, licenciado, aquí el compañero está pidiendo acceso. Y él decía, ¿está abierto? ¿Está abierto? ¿Por qué no entra? Pero no era así, no era tan fácil. Habían ciertas situaciones que se daban que no permitían que mi compañero ingresara al aula virtual. O también había algunas tareas que eran visuales, ¿verdad? Muy visuales, que a él se le dificultaban. Los catedráticos no tenían la metodología adecuada para poder brindar la clase, ¿verdad? Entonces había que había que apoyarlo, ¿verdad? De una manera adicional, extra, lo cual implicaba desafíos y problemas. Porque el catedrático que les mencionaba al principio, él, por ejemplo, venía y los exámenes los ponía en su celular y luego agarraba el celular y lo ponía frente a la cámara, ¿verdad? Y bueno, ahí está el examen, son 5 preguntas bien sencillas, las escriben, me las envían a mi correo, esta es mi dirección y envío. Para una persona con discapacidad visual eso es muy complicado. Mejor dicho, no se puede, ¿verdad? Porque el lector de pantalla no puede leer una pantalla de celular, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía yo? Apoyando a mi compañero, yo venía y tomaba una imagen, una foto de la pantalla del licenciado y transcribía las preguntas a un correo electrónico que se lo enviaba a mi compañero para que él empezara su proceso, ¿verdad? Esto me demandaba tiempo a mí, o sea, yo perdía minutos y normalmente el catedrático decía, bueno, tienen 30 minutos para resolverlo, ¿no? Pero yo me llevaba 10 minutos en hacer esto, o sea que yo realmente tenía solo 20 minutos. Entonces empezaba yo a llenar también mi formulario y muchas veces estuve ya segundos de que se cerrara el tiempo para entregar la tarea, ¿verdad? O el examen. Y se le comentó al catedrático acerca de esta situación, pero él tomó una postura un poquito intransigente, difícil, y no quiso. Bueno, para no hacerles larga la historia, perdí esa clase, ¿verdad? Sí.
Luego en la recuperación, las dos recuperaciones las perdí, ¿verdad? Porque este catedrático hacía una interpretación muy personal de las preguntas que hacía, ¿verdad? Muy subjetiva, ¿sí? Entonces, obviamente, si no respondíamos lo que él pensaba, creía, entonces estaba malo. Y así sucedió, ¿verdad? Tuve que repetir la clase de nuevo, que también fue una experiencia interesante, porque ya tuve que repetirlo, o decidí repetirlo con los compañeritos de la jornada diurna. Era muy interesante porque eran muchos más que nosotros, pero la mayoría eran bien jovencitos, ¿verdad? Total que fue muy bonito realmente vivir esa experiencia también, ¿verdad? Pero vamos al hecho de que la escuela, y yo creo que en general la universidad todavía no está en esas condiciones. A pesar de que hay unas políticas de discapacidad que se elaboraron en el 2014, siento yo que son más descriptivas estas políticas, ¿sí? Estas políticas no atienden efectivamente cómo se debe de resolver la situación que nosotros enfrentamos. Bueno, en el transcurso de toda la carrera me fui involucrando en otros espacios y terminé siendo presidente de la Asociación de Estudiantes con Discapacidad, ACEDIS, una experiencia también muy interesante, muy bonita, que se las voy a ir describiendo en los futuros capítulos, pero en este les quiero compartir que en una oportunidad nos llamaron a una reunión. Era ya posterior al COVID, ¿verdad? Ya estábamos, no estábamos todavía en presenciales, pero ya se había superado parte de esa etapa. Entonces nos pidieron que llegáramos a una reunión. Yo, como representante de CEDIS, llegué a la facultad, al auditorio de la Facultad de Arquitectura. Pero la rampa que existe ahí es una rampa que tiene 45 grados, ¿verdad? Lo ideal y lo correcto para una rampa son 8 grados de inclinación, ¿ok? Entonces yo no puedo subir esa rampa de 45 grados, además de que es muy corta. Cuando llegué, obviamente a la reunión llegué tarde y me hicieron caras, ¿verdad? Por llegar tarde, pero yo les dije, miren, es realmente contradictorio y una situación que no debería de ocurrir, que acá justamente en la Facultad de Arquitectura exista esta barrera, ¿verdad? Sí hay varias rampas todavía en la escuela, en la universidad, que no son accesibles. Eso es acá en el campus central, ¿verdad? Porque en otros campus la situación debe ser tal vez más compleja, ¿verdad? Pero son esas barreras que nosotros vivimos enfrentando a diario, que van limitando nuestro acceso a la educación superior. ¿Por qué es importante la educación superior para nosotros las personas con discapacidad? Bueno, porque esto nos va a permitir desarrollar las competencias necesarias para poder competir en el espacio laboral, por ejemplo, ¿verdad? O desarrollarnos intelectualmente. O sea, muchas situaciones se dan, pero necesitamos adaptaciones, necesitamos comprensión, necesitamos que nos faciliten ciertos hechos para que nosotros podamos efectivamente llevar a cabo, lograr nuestra educación superior, ¿verdad? Aparte de eso, pues, habían otras condiciones que creo yo que valdría la pena que vayamos explorando y conociendo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona tiene la discapacidad auditiva, eso se requiere de un intérprete. Algunas excepciones hay de personas que logran leer los labios, pero la mayoría no. Entonces necesitan un intérprete. Eso todavía no existe, ¿sí? En la universidad hay renuencia o dificultad para asignar presupuesto para resolver estos temas. Pero las personas con discapacidad en Guatemala, según el censo 2018, somos más del 10% de la población. Quiere decir que habemos muchos que realmente necesitamos y estamos interesados en lograr esa educación, pero que las condiciones de Guatemala no son adecuadas, y menos las que se dan dentro de la Universidad de San Carlos. Yo creo que hay personas que hay que reconocer tienen un trabajo muy loable, muy importante, pero estas personas son muy pocas, ¿verdad? En general, todavía es un tema que hace falta concientizar y desarrollar, ¿verdad? Porque enfrentamos demasiadas barreras, ¿sí? Enfrentamos problemas con
transporte, con el acceso, con los materiales didácticos, con todo, ¿verdad? Con los mismos catedráticos. Entonces todavía falta mucho y debemos de establecer algún mecanismo por el cual vayamos monitoreando la evolución de todo este sistema, porque la mayoría de veces se queda solo en comentarios entre nosotros mismos, los estudiantes con discapacidad, y no trasciende, ¿verdad? Entonces es importante también que nosotros podamos establecer un mecanismo de diálogo para hacer público nuestra situación y nuestras demandas y que esto vaya cambiando, porque si no estamos sacrificando al resto que vienen detrás de nosotros. Pero es importantísimo que nosotros, las personas con discapacidad, logremos la educación superior por satisfacción, por oportunidades, por derecho, ¿sí? Eso es otro tema que vamos a tratar eventualmente. Hay un documento, una convención internacional que se llama precisamente así, Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es un tema que muy pronto estaremos observando. El tiempo se me ha acabado ya, pero les agradezco mucho esta oportunidad que me han dado de compartir con ustedes y vamos a ir haciendo más dinámicos y más interesantes estos relatos. Así que muchas gracias a todos por acompañarme. La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la pusimos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos Más que Medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos Más que Medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Hasta la próxima.